Capítulo 8. La plaza de la mezquita ya no era un lugar agradable y tranquilo, sino un hervidero de personas caminando de un lado a otro, esparciendo su presencia por todos los confines de Guernsey. El pequeño bar de la esquina donde se reunía casi envueltos en la discreción los hombres para tomar té caliente, estaba ahora colapsado por una muchedumbre que pedía bebidas y agitaba sus cuerpos dando como su dinero a la espera de un turno que tardaba en llegar. Dada la aglomeración, las calles estrechas que convergían en la playa se habían convertido en ríos humanos de doble sentido, en el ir y venir casi incesante desde que se levantaba el sol hasta su puesta. En apenas 2 semanas, los habitantes del pueblo se habían visto obligados a darle la espalda al mar para atender el exceso de visitantes, albergarlos y saciar sus intereses acerca de Aidin, un interés por el que estaban dispuestos a pagar. Especialmente los periodistas, los hombres de la radiodifusión y aún más de los de televisión. Y no solo turcos, los había preferentemente estadounidenses y también ingleses, franceses, alemanes y hasta japoneses. A cada paso se escuchaban los clics de las cámaras o las voces en lenguas extranjeras que tal vez jamás habían sonado en Jersey, hablando y destacando cómo tomar un mejor plano o narrando una historia más en torno a la ballena de la discordia. Así la llamaban, la ballena de la discordia. Y todo porque 3 países se la disputaban en la distancia y a través de los medios informativos, tanto como de los habituales foros internacionales. Llegó casi a la playa y se asustó una vez más de número de personas reunido de ella. Diane había instalado un tenderete en la misma entrada apoyado en la pared de su casa. Ofrecía productos marinos a los curiosos, a los visitantes que buscaban un recuerdo. Los productos no eran otra cosa que habituales objetos, conchas o especies extraídas del fondo del Mar Negro. Los precios, en cambio. Guardar, qué buena cosa es el turismo, le dijo la mujer de Diane al verle pasar por delante de su mostrador. No era como en la hermosa Capadocia a la que un día su padre, siendo niño, le había llevado casi en peregrinación, pero se aproximaba. Recordaba aquel viaje por ser el primero que había realizado en su vida y por el número ingente de personas que vio en aquella tierra labrada por la naturaleza, pero de la misma forma que entonces ahora sentía miedo de la gente, de su presencia, de su invasora indiferencia, de su arrogancia y su superioridad llena de conservativa amabilidad. Aidin era una celebridad y Guernsey el punto focal de ese destello. Su abuelo le había dicho: no temas, todo pasará, como pasan las nubes por el cielo, cuando hay muchas, y su aspecto es plomizo.
estallan y dan paso a la lluvia que lava la tierra. Tras ella, las nubes se van y desaparecen. Cuando desaparecerían los invasores, cuando dejarían a Aydin en paz. Quizá si no se hablase tanto de ella, los ucranianos no la reclamarían y los ingleses se olvidarían de su peregrino idea de salvarla y liberarla tan lejos en las aguas del mar de Siberia. Había mirado en el libro dónde estaba eso y se había sentido muy abrumado. Un grupo de hombres rana arrastraba una pequeña embarcación de goma negra con motor fuera puerta por la arena de la playa abandonando el agua ante la expectación y la curiosidad de la gente. Eran médicos, oceanógrafos, veterinarios, biólogos, lo mismo que antes o después serían expertos en otras materias. Cámaras submarinas, productores y realizadores de documentales filmando las escenas de la nueva vida de Aydin. En unos días, millones de personas en el mundo entero, cómodamente sentadas en las butacas y las sillas de sus casas, verían por la televisión la extraordinaria película de la no menos extraordinaria ballena beluga que había escapado de su cárcel de cristal para refugiarse entre los pescadores de Jersey. Los hombres consumen historias cuando las suyas no les reportaban demasiado. Había seguido hablando su abuelo. Necesitan evadirse y necesitan reír y llorar. Recordar de vez en cuando que ellos también quieren huir y no pueden. Aydin es un símbolo y un sueño. Por eso ahora la aman y se muestran interesados en su historia. Cuando ese cariño se convierta en envidia y en indiferencia y en olvido, todo volverá a la calma, nosotros y ella. Los hombres devoraban la vida que los devoraba a sí mismos. Gordar. Alguien le cogió por un brazo, le retuvo y al girar primero la cabeza y después el cuerpo, se encontró frente a una cámara de la televisión, junto a una mujer de exquisita belleza que sonreía de forma equitativa, primero a él y luego al ojo circular de la cámara. Con su mano libre sostenía un micrófono en el que podían leerse las siglas de su emisora. No sabía si aquello era una grabación o una emisión en directo, así que no se atrevió a moverse. Ante nosotros, uno de los protagonistas de esta maravillosa aventura, sin duda uno de los personajes más buscados y deseados a lo largo de estos días en Jersey, además de la propia Aydin. Se trata de Godard, el muchacho de 15 años que fue el primero en ver a la ballena y que hoy es uno de sus mejores amigos. Dime, Godard, ¿qué sentiste la primera vez ante algo tan insólito como ver aparecer una ballena aquí, en este rincón tan apartado del mundo? Rincón apartado, a veces no
no entendía las expresiones ni los matices de los periodistas. ¿Apartado para quién? Para él, Jersey era el centro del mundo, del universo. Trató de ser amable, respondió a las preguntas. Tampoco era difícil. En unos días las habían respondido un centenar de veces, siempre las mismas. Al comienzo se sintió importante, pero de eso hacía mucho. Ahora estaba cansado, tan cansado como aturdido. ¿Qué opinas de esas 2.500 libras reunidos por los ecologistas de Gran Bretaña y que van a servir para alimentar a Aydin? Nosotros ya la alimentamos, respondió con gravedad. No pasaba hambre. Sin embargo, es una ayuda extraordinaria, prueba del interés que este caso ha despertado. ¿No lo crees así? Sí, tal vez. Quería irse, pero la mano de la mujer retenía. Olía bien, era lo único agradable de la situación. ¿Qué harás cuando se lleven a Aydin? Se olvidó de la cámara y la miró directamente a los ojos. Algo debía de ver ella en los suyos, porque dejó de sujetarle y parpadeó ligeramente perpleja. Iba a repetir la pregunta ante la tardanza de Gordar en responder. No se la llevarán, dijo de pronto el muchacho, y no porque sea nuestra, sino porque se pertenece a sí mismo, es libre. ¿Por qué no la dejan en paz para que decida su futuro? Ella arqueó las cejas. Solo eso. Ya no le respondió. Bajo el micrófono y dirigiéndose al hombre que sujetaba la cámara le dijo: «Está bien corta. ¿Crees que servirá si la montamos de alguna forma y suprimimos?» Al final agregó en un tono hastiado. Gordar se alejó de allí, tratando de pasar desapercibido hasta llegar a su casa.